Dices que respondes ante una autoridad. Me quieren muerto porque soy una vergüenza para ellos. Porque hago lo que ellos no pueden. ¿Qué clase de autoridad es esa? Da igual, es su mundo y no van a aguantarte más. Población mundial analfabeta es también ahora mismo la menor de la historia. En el año 1800, el 90% de la población era analfabeta. Hoy es aproximadamente el 20-18% de la población mundial. Muchos pensarán que este logro es gracias a la educación pública, a la generalización de la educación pública. Evidentemente el Estado puede poner medios para que los niños se eduquen, de esto no cabe duda. No todos los impuestos que extrae a la población terminan siendo dilapidados, algunos se reinvierten en proporcionar ciertas infraestructuras y en algunos casos incluso pueden tener alguna utilidad. Pero no pensemos que el motor fundamental detrás de este proceso de alfabetización global es el Estado. Más que nada porque en Occidente la población se alfabetiza antes de que el Estado, por ejemplo en Inglaterra, antes de que el Estado implante la educación pública y la educación obligatoria. Es decir, cuando el Estado implanta en Inglaterra la educación pública y obligatoria, en plena revolución industrial ya solo quedaba un 5% de población analfabeta, desde un porcentaje superior al 30% décadas antes. ¿Qué impulsa el proceso global de alfabetización? Primero, el interés y el incentivo de las personas a formarse porque son conscientes de que alfabetizarse, adquirir una formación, les servirá para mejorar su vida. ¿Por qué en el año 1800 la población era mayoritariamente analfabeta? Porque estar alfabetizado no servía prácticamente de nada en ese entorno. Si tú tienes que trabajar en el campo, que era la situación en la que vivía más del 90% de la población, ¿para qué necesitas saber leer, escribir? Los conocimientos que tienes que adquirir son otros muy distintos. Son conocer, pues, cómo ayudar a parir a una vaca, cómo ordeñar una vaca, cómo matar una gallina, pero no a leer o escribir. Por tanto, ¿quién aprendía a leer o a escribir? La reducida casta de intelectuales de la época. En muchos casos vinculados a la Iglesia, porque evidentemente había una necesidad de transmisión de conocimientos o de preservación de esos conocimientos, pero no el resto de la población. Lo mismo sucede hoy con los países que eran pobres y que cada vez son menos pobres. El motor fundamental detrás del proceso de alfabetización es su interés personal y el interés de los padres en proporcionarles un futuro mejor a sus hijos. Y se lo proporcionan educándoles porque la educación cada vez es más valiosa. Y la educación es cada vez más valiosa porque están surgiendo nuevos sectores en los que, instruyéndose, la productividad de esas personas aumenta. No lo tengo aquí, pero podría haber puesto un gráfico de la rentabilidad de los estudios, de distintos tipos de estudio, en las distintas zonas del planeta. Y lo podéis buscar, es un paper de Barro de hace unos años, y si lo buscarais, comprobaríais que la zona del planeta donde educarse es más rentable son los países pobres, son los países subdesarrollados. De ahí que, en relación con la inversión acometida y con la renta futura esperada por esa inversión. Y precisamente por eso las familias de los países pobres están haciendo un esfuerzo extraordinario para sufragarles la educación a sus hijos. En ocasiones, educación pública. Es decir, están siendo saqueadas vía impuestos y el Estado proporciona ciertas escuelas. Y en ocasiones, ni siquiera con ese saqueo fiscal el Estado es capaz de proporcionar escuelas, o las escuelas que proporciona son absolutamente desastrosas. Y los padres se dan cuenta y, como quieren un buen futuro para sus hijos, buscan cómo pagar escuelas privadas, que son las que están alfabetizando a gran parte de la población en el tercer mundo. Escuelas que cuestan en muchos países $1 o menos de $1 por día.
y que los padres se esfuerzan por pagar como pueden. Este gráfico, que sí está extraído del paper de Barro, que os comentaba, y que creo que todavía proporciona una perspectiva más interesante que la anterior, son los años de educación de cada persona. Entonces, fijaos cómo en Occidente, si sumáramos la educación primaria, secundaria y terciaria, en los años 50, el estudiante medio tenía 6 años de formación. Es decir, había un abandono muy temprano del sistema educativo. ¿Por qué? Porque a los 12, 13, 14 años ya se empezaba a trabajar en términos generales. Bien. Conforme nuestra sociedad se va desarrollando, los años de formación van aumentando y hoy ya supera los 10 años de media. Bien. Fijaos en la diferencia con los países desarrollados. En los años 50 los países desarrollados apenas proporcionaban 2 años de educación a sus hijos y hoy, en el año 2010, ya proporcionan 7 años de educación media a sus hijos. Es decir, prácticamente en términos de formación de educación, los países en vías de desarrollo ya están como Occidente en los años 70. Esa década que algunos idealizan como aquella a la que deberíamos volver. Desde luego no es una década mejor a la actual para regresar, pero no es una década tampoco absolutamente catastrófica y de subdesarrollo completo de Occidente. Por tanto, que en términos de formación los países en vías de desarrollo ya estén como nosotros hace 50 años, no solo indica el grado muy considerable de desarrollo educativo que están experimentando estos países, sino que coged algo de perspectiva. Es decir, hay varios miles de millones de personas que en el año 50 apenas recibían formación y hoy ya están siendo educados como lo estaba Occidente en los años 70. Con lo cual, en los próximos 10, 20, 30 años habrá una generación enorme de ciudadanos, de personas muy bien formadas o bastante bien formadas que contribuirán a mejorar todavía más el mundo en el que vivimos. De hecho, fijaos en la evolución esperada de la población por nivel educativo. Actualmente hay unos 3.000 millones de personas en el mundo que tienen estudios al menos primarios completados. ¿Bien? De aquí a aquí. Bueno, en el año 2060 habrá unos 5.000 millones de personas con estudios al menos de primaria completados. Por tanto, vamos a añadir al mundo en unas décadas 2.000 millones de personas con formación. Y fijaos que gran parte de ellos, porque hoy prácticamente no los hay, será de formación superior a secundaria, es decir, formación universitaria o equivalente a la universitaria. Por tanto, esto es una creación gigantesca de capital humano que revolucionará no solo las sociedades donde se introduzca este capital humano, sino también, gracias a la globalización, el resto de sociedades del planeta. Evidentemente, mejor educación y mejores condiciones sanitarias también